Mi esposa me engañó y quedó embarazada de su asistente. Mi vida parecía perfecta. Había estado casado con Ana por más de 7 años, y aunque como cualquier matrimonio teníamos nuestros altibajos, jamás imaginé que algo pudiera destrozarnos. Ana era mi mundo, inteligente, encantadora y siempre llena de sueños. Pensé que juntos éramos invencibles, pero la realidad me golpeó con una crudeza que jamás imaginé. Todo comenzó cuando Ana empezó a trabajar en una empresa de diseño gráfico. Estaba emocionada, y yo lo estaba por ella. Era su primera gran oportunidad después de años dedicándose a proyectos más pequeños. Al principio, me hablaba constantemente de su jefe, Miguel, y de lo mucho que la apoyaba. Según ella, él había sido clave para que se sintiera cómoda en su nuevo puesto. No pensé nada extraño. Después de todo, tener un buen ambiente laboral era importante, ¿verdad? Pero con el tiempo, noté cambios en su comportamiento. Ana comenzó a quedarse más tarde en el trabajo, a atender llamadas a escondidas y a evitar conversaciones profundas conmigo. Incluso en nuestras cenas habituales, su atención estaba siempre en su teléfono. Una noche, mientras estábamos en casa, su teléfono vibró insistentemente. Aunque intenté ignorarlo, su actitud evasiva me hizo sospechar. ¿Es del trabajo otra vez?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Ana simplemente murmuró un sí antes de excusarse para responder. Algo dentro de mí me decía que había más detrás de esa llamada de lo que ella admitía. Los días se convirtieron en semanas y mi incomodidad crecía. Decidí hablar con ella directamente. Una noche, después de cenar, le dije: «Ana, siento que estás distante. ¿Hay algo que quieras contarme?». Su respuesta fue vaga y defensiva. «Estás imaginando cosas. Es solo el trabajo, nada más». Pero su tono no me convenció. Esa misma semana, mientras ella estaba en la ducha, vi su teléfono sobre la mesa. Jamás había sentido la necesidad de invadir su privacidad, pero esa noche algo me empujó a tomarlo. Desbloqueé el teléfono y abrí sus mensajes. Ahí lo vi, mensajes constantes con Miguel, pero no eran mensajes laborales. Eran demasiado personales, llenos de palabras cariñosas e incluso fotos de ellos juntos. Mi mundo se derrumbó. Las palabras que leía parecían un puñal directo al corazón. «Eres lo mejor que me ha pasado. No puedo esperar para verte mañana». Y lo peor, una conversación reciente que decía: «¿Qué haremos si se entera?». No pude contener la rabia ni el dolor. Esa noche, enfrenté a Ana. «¿Qué es esto?», le dije mostrando los mensajes. Su rostro palideció al instante. «Déjame explicarte», comenzó, pero yo no podía escucharla. «¿Cuánto tiempo lleva esto?». «¿Desde cuándo estás con él?», grité, incapaz de controlar mis emociones. Finalmente, entre lágrimas, lo admitió. «Hace unos meses. Fue un error, te lo juro. No significó nada». Pero para mí esas palabras eran irrelevantes. Había traicionado nuestra confianza, nuestra vida juntos. En los días siguientes, intenté procesar lo sucedido. Ana se quedó en casa, tratando de hablar conmigo, asegurándome que había terminado todo con Miguel. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. Había algo más, algo que ella no me estaba diciendo. Una tarde, mientras estaba en casa, Ana se sentó frente a mí con una expresión que nunca había visto antes. «Necesito decirte algo más», comenzó. Mi corazón se hundió al instante. «Estoy embarazada». Al principio, no supe cómo reaccionar. Durante años habíamos hablado de tener hijos, y aunque habíamos pospuesto esa idea, la noticia me tomó por sorpresa. Pero lo que dijo después me destrozó completamente. «No estoy segura de si es tuyo». El mundo pareció detenerse. Cada palabra suya era como una daga clavándose en mi pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía la mujer que amaba, con quien había compartido tantos sueños, hacerme algo así? Me levanté y salí de la habitación, incapaz de mirarla a los ojos. Durante los días siguientes, apenas hablamos. Mi mente estaba en un torbellino constante. No podía seguir así. Le dije que necesitábamos hacer una prueba de paternidad. Ana aceptó.
pero su expresión era una mezcla de culpa y miedo que no hacía más que aumentar mi angustia. El día de la prueba fue uno de los más difíciles de mi vida. Mientras esperábamos los resultados, cada segundo se sentía eterno. Ana intentaba acercarse a mí, pero yo no podía mirarla sin sentir una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que esto sucediera en nuestro matrimonio? Cuando finalmente llegaron los resultados, el golpe final cayó. El bebé no era mío. La confirmación de lo que ya sospechaba me dejó completamente devastado. Ana rompió en llanto, suplicando perdón, asegurando que quería arreglar las cosas, que lo de Miguel había sido un error, y que ahora lo único que quería era estar conmigo. Pero yo no podía. No después de todo lo que había descubierto. Decidí que no podía seguir con Ana. El dolor era demasiado grande, y la confianza que alguna vez tuvimos estaba completamente destruida. Nos separamos poco después, y aunque fue una decisión difícil, supe que era lo mejor para ambos. En los meses que siguieron, me concentré en mí mismo, en reconstruir mi vida y en tratar de entender cómo algo así había sucedido. Aunque el proceso fue doloroso, poco a poco comencé a encontrar algo de paz. Ana intentó contactarme varias veces, pero mantuve mi distancia. Ella tomó su propio camino y yo el mío. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si ella hubiera sido honesta desde el principio. Pero ya no vivo en el pasado. Hoy sigo trabajando en mí mismo, en sanar y en aprender de esta experiencia. Sé que algún día encontraré a alguien que valore lo que tengo para ofrecer y que no traicione mi confianza. La vida no siempre sale como esperamos, pero también creo que cada paso, incluso los más dolorosos, nos llevan a donde realmente debemos estar. Pasaron 6 meses desde que me separé de Ana. Había comenzado a encontrar cierta estabilidad en mi vida. Salía a correr todas las mañanas, retomé proyectos personales que había dejado de lado, y me rodeé de amigos que me recordaron mi valor. Sin embargo, había noches en las que los recuerdos me perseguían, especialmente cuando veía parejas felices en las calles o escuchaba sobre embarazos. La herida aún estaba ahí, aunque más llevadera. Un día, mientras salía de la oficina, me encontré con alguien que nunca pensé volver a ver. Miguel. Estaba entrando a una cafetería cerca de mi trabajo, solo, con una expresión de cansancio en el rostro. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me impulsó a enfrentarlo. Entré al lugar y me dirigí directamente hacia él. «Miguel, pues, ¿puedo hablar contigo un momento?», dije con un tono firme pero contenido. Me miró, sorprendido al principio, pero luego asintió con un gesto de resignación. Nos sentamos en una mesa apartada, y antes de que pudiera decir algo, él tomó la palabra. «Sé que lo que hice estuvo mal, y no espero tu perdón», comenzó. Su voz era baja, casi como si temiera que alguien más lo escuchara. Ana y yo ya no estamos juntos. Nunca debí involucrarme con ella, y lo pagué caro. No esperaba que él fuera tan directo. En lugar de sentir la ira que solía consumir mis pensamientos cuando recordaba todo, lo único que sentí fue cansancio. «¿Por qué lo hiciste?», fue lo único que logré preguntar. Miguel suspiró, mirando hacia la mesa. «No fue algo planeado. Al principio solo éramos amigos, pero las cosas en mi vida personal estaban un desastre y me dejé llevar. No estoy justificándome, pero quería que lo supieras. Lo lamento de verdad». Aunque sus palabras no borraban el daño, sentí que necesitaba escucharlas. Le agradecí su sinceridad, pero también le dejé claro que no buscaba reconciliaciones ni amistad. Solo quería cerrar ese capítulo de mi vida. Poco después de aquel encuentro con Miguel, recibí un mensaje de Ana. Era la primera vez que me contactaba en semanas, después de que yo dejara claro que no quería saber nada de ella. El mensaje decía: «Por favor, necesito hablar contigo, es importante. No se trata de mí, sino de algo que debes saber». Al principio, dudé en responder. Pero la curiosidad y la posibilidad de que hubiera algo más detrás de sus palabras me convencieron. Acordamos vernos en un parque cercano, un lugar público donde me sentiría más cómodo. Cuando llegué, Ana estaba esperándome.
visiblemente más delgada y con una expresión que mezclaba nerviosismo y arrepentimiento. Nos saludamos con un breve asentimiento, y ella fue directa al grano. «El bebé no es de Miguel», soltó de golpe. Me quedé paralizado. «¿Qué estás diciendo? La prueba fue clara». Ana asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, pero cometí un error. Hubo alguien más, antes de Miguel. Fue un momento de debilidad y nunca quise que lo supieras porque pensé que no importaría. Pero ahora lo sé. Debes saber la verdad». Sus palabras cayeron como una bomba. Había más mentiras enterradas en nuestra relación. ¿Cuánto tiempo había estado ocultando esto? «¿Quién es el padre entonces?», pregunté, mi voz apenas contenida por la rabia. «No lo sé con certeza», confesó. Esa confesión fue la gota que colmó el vaso. La traición inicial ya era suficiente para destruirnos, pero descubrir que todo era aún más complejo de lo que imaginaba me hizo darme cuenta de que jamás había conocido a la verdadera Ana. Después de aquella conversación con Ana en el parque, me prometí que no volvería a involucrarme en sus dramas. Sin embargo, sus palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. El bebé no es de Miguel. Si no era de él, entonces ¿de quién? Por más que intentara ignorar la situación, había algo que no cuadraba. Un par de semanas después, recibí un correo de una dirección desconocida. Al abrirlo, sentí cómo un escalofrío recorría mi espalda. Era un mensaje breve pero directo. «Hay cosas que Ana no te ha contado. Si quieres respuestas, llámame 555-6673-8943. J». Miré el mensaje por largos minutos, debatiéndome entre ignorarlo o dar el siguiente paso. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué sabía que Ana no me había dicho? Había prometido no volver a involucrarme, pero la curiosidad y la necesidad de cerrar este capítulo de mi vida me estaban empujando hacia lo desconocido. Tomé el teléfono y marqué el número. La voz al otro lado era masculina, calmada pero seria. «Sabía que llamarías. Lo que tengo que decirte no es fácil de escuchar, pero necesitas saber la verdad». «¿Quién eres y qué sabes?», pregunté, mi tono lleno de desconfianza. El hombre suspiró. «Mi nombre no importa ahora, pero tengo pruebas de que Ana ha estado mintiendo sobre muchas cosas, no solo sobre el bebé. Necesitamos reunirnos en persona». Mi instinto me decía que esto podía ser un error, pero había llegado demasiado lejos como para retroceder. Acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. La espera hasta esa reunión fue insoportable, y mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Cuando llegué al lugar, un hombre de unos 40 años me esperaba en una mesa apartada. Vestía de manera sencilla, pero su mirada denotaba seriedad. Al sentarme frente a él, colocó un sobre en la mesa y me lo deslizó. «Todo lo que necesitas saber está aquí, pero te advierto, esto cambiará todo lo que crees saber sobre Ana». Abrí el sobre lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Dentro había documentos, fotos y mensajes que iban más allá de lo que jamás habría imaginado. Mientras revisaba las evidencias, sentí como el suelo bajo mis pies comenzaba a desaparecer. Todo lo que creía saber sobre Ana, nuestra relación, e incluso su vida antes de conocernos, era una mentira bien construida. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue una foto reciente. Ana estaba con otro hombre, sosteniendo su vientre ya notablemente abultado, y ambos sonreían como si estuvieran en una escena de felicidad perfecta. «¿Quién es él?», logré preguntar con un nudo en la garganta. «Alguien con quien ha estado mucho más tiempo del que tú crees», respondió el hombre. Mi mente estaba en blanco, y mi pecho lleno de rabia e incredulidad. «¿Por qué me estás contando esto?», le pregunté finalmente, porque yo también fui una víctima de Ana, y creo que tienes derecho a saber quién es realmente la persona con la que compartiste tu vida. No sabía qué hacer con toda esa información, pero algo dentro de mí me decía que esta historia estaba lejos de terminar. Salí del café con el sobre en la mano, el corazón acelerado y la mente hecha un caos. Caminé por las calles sin rumbo fijo, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Las fotos y mensajes eran claros. Ana había estado construyendo una vida paralela, una que yo ni siquiera había sospechado. Pero la pregunta que no dejaba de atormentarme era, ¿por qué? Esa noche,
Revisé todo el contenido del sobre con más calma. Había conversaciones con fechas que se remontaban incluso antes de nuestro matrimonio, registros financieros que mostraban movimientos sospechosos y más fotos de Ana con aquel hombre. Parecía que habían estado juntos durante años, manteniendo su relación en secreto mientras yo vivía en una mentira. A la mañana siguiente, decidí llamar al hombre que me había dado el sobre. Necesitaba más respuestas. Quedamos en vernos de nuevo, esta vez en un lugar más privado. Cuando llegué, me recibió con una expresión seria. ¿Ya revisaste todo?, preguntó. Sí, pero necesito saber más. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué quiere Ana de mí si ya tiene otra vida? El hombre asintió y me mostró una foto más reciente, esta vez de Ana, y aquel hombre entrando a lo que parecía una lujosa casa. Ese hombre es un empresario influyente, y Ana lleva años utilizándolo para ascender socialmente. Eres una pieza en su tablero, alguien a quien pudo manipular para cubrir sus huellas mientras construía algo más grande. La revelación me dejó sin palabras, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre continuó. No soy el único a quien Ana ha engañado, hay más personas involucradas, y si no actuamos rápido, puede que desaparezca con todo antes de que podamos confrontarla. Con esta nueva información, decidí enfrentar a Ana una última vez. Le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos. Sorprendentemente, aceptó sin hacer preguntas. Cuando llegó, parecía tranquila, como si no tuviera idea de lo que yo sabía. ¿Qué querías hablar?, preguntó con un tono casual. No perdí el tiempo. Coloqué las fotos y documentos sobre la mesa frente a ella. Su expresión cambió al instante. Primero fue sorpresa, luego miedo y finalmente algo que no esperaba. Frialdad. Así que ya lo sabes, dijo cruzando los brazos. No puedo creer todo lo que has hecho. ¿Cuánto tiempo planeabas seguir jugando conmigo? Le espeté, incapaz de contener mi rabia. Ana suspiró y, para mi sorpresa, comenzó a hablar con una calma inquietante. No todo lo que ves es lo que parece. Tú crees que tienes la verdad, pero solo tienes una parte de la historia. Hay cosas que no entenderías, cosas que hice para protegerme, para protegernos. ¿Protegernos? Has destruido todo. Traicionaste nuestra relación, mentiste sobre un hijo, y ahora resulta que llevas años viviendo una doble vida. Ana se levantó lentamente y me miró directamente a los ojos. Hay más en juego de lo que piensas. Y si sigues investigando, no solo vas a arruinar mi vida, sino también la tuya. Este es mi último aviso. Con eso salió de la habitación, dejándome más confundido y enfurecido que nunca. Esa noche, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, recibí un mensaje de un número desconocido. Si quieres respuestas reales, ven solo. No confíes en nadie más. 10 p.m. Dirección adjunta. No sabía si debía confiar en ese mensaje, pero mi instinto me decía que este era el siguiente paso. Cuando llegué a la dirección indicada, me encontré con un pequeño almacén abandonado. Al entrar, vi a una mujer que no reconocí, pero que parecía saber exactamente quién era yo. Pensé que no vendrías, dijo, observándome con cautela. ¿Quién eres? ¿Y qué sabes sobre Ana?, pregunté sin poder ocultar mi desesperación. La mujer me mostró un dossier aún más extenso que el que había recibido antes. Ana no es quien crees. Ha estado involucrada en negocios turbios, fraudes y algo mucho más grande. Tú eras su tapadera perfecta, alguien que la hacía ver como una mujer común mientras manejaba todo lo demás detrás de escena. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Cada vez la historia se volvía más oscura y retorcida. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la mujer añadió: «Y ese hombre con el que la viste tampoco es quien crees». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a invadirme. «Él no es solo su amante, es su socio, y si sigues indagando, estarás metiéndote con personas muy peligrosas». La mujer me entregó el dossier y me dio un consejo final. «Decide con cuidado. Puedes continuar tu vida lejos de esto o seguir buscando respuestas. Pero si eliges lo segundo, asegúrate de estar listo para lo que viene». Regresé a casa con el dossier en las manos, incapaz de decidir qué hacer. Cada página que revisaba hacía que la imagen de Ana que conocía se desmoronara más.
Había registros bancarios que vinculaban a Ana con cuentas en el extranjero, transacciones sospechosas y correspondencia con nombres que no reconocía. Entre esos nombres estaba el de su supuesto amante, pero también otros que parecían aún más peligrosos. Entre los documentos encontré una dirección subrayada varias veces, acompañada de la frase «Todo comienza aquí». No podía ignorar la sensación de que este era el punto clave para descubrir toda la verdad. Decidí ir, a pesar de las advertencias. Cuando llegué a la dirección, me encontré frente a un edificio corporativo. Desde afuera no parecía nada especial, pero una vez dentro, me di cuenta de que era algo más. En la recepción, una mujer me detuvo. «¿Está aquí por la reunión con la señora Ana?», preguntó con una sonrisa fría. «Sí», respondí, aunque no estaba seguro de cómo sabía mi relación con ella. La mujer me indicó que tomara el ascensor al último piso. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un lujoso despacho. Y para mi sorpresa, Ana estaba ahí, sentada detrás de un escritorio. «Sabía que vendrías», dijo, sin ninguna sorpresa en su rostro. «Ya basta, Ana. Quiero la verdad, toda la verdad. ¿Qué es todo esto? ¿Quién eres realmente?». Ana suspiró, levantándose lentamente. Caminó hacia una ventana que daba una vista espectacular de la ciudad. «Te lo dije, hay cosas que no entenderías, pero ahora no tienes opción. Si estás aquí, significa que estás listo para saberlo todo». Me miró fijamente. Su rostro ya no mostraba arrepentimiento ni pena, solo frialdad. He construido mi vida basada en decisiones difíciles. Sí, cometí errores, pero todo lo que hice fue para llegar hasta aquí. No soy la víctima que creíste, y tampoco soy la villana que piensas. Soy una mujer que sobrevivió a su manera. Ana comenzó a explicarme cómo había usado su posición para establecer conexiones con empresarios y figuras influyentes. Miguel fue un error, lo admito, pero ese bebé no tiene importancia ahora. Lo que importa es que entiendas que yo nunca fui la mujer que creías, y tampoco necesitaba que lo fueras. «¿Por qué me involucraste?», le pregunté, mi voz temblando por la mezcla de rabia y confusión. «Porque tú eras fácil de manejar. Eras perfecto para la fachada de estabilidad que necesitaba mientras construía esto, pero nunca pensé que te meterías tan profundamente». La conversación tomó un giro más oscuro cuando Ana me ofreció un trato. «Si te mantienes al margen, te daré suficiente dinero para que reconstruyas tu vida. Pero si decides quedarte, tendrás que jugar según mis reglas, y no será fácil». El silencio llenó la habitación mientras procesaba sus palabras. Había llegado tan lejos buscando la verdad, pero ahora me enfrentaba a una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. Con todo lo que sabía, tenía dos opciones: exponer a Ana y enfrentar las consecuencias, o aceptar su trato y alejarme para siempre. Pero antes de que pudiera decidir, algo inesperado ocurrió. Las puertas del despacho se abrieron de golpe, y un grupo de hombres entró. Uno de ellos llevaba una insignia del gobierno. «Ana Morales, estás bajo arresto por fraude financiero y conspiración», dijo uno de ellos con autoridad. Ana intentó mantener la calma, pero por primera vez vi el miedo en sus ojos. «Esto no ha terminado», me dijo antes de ser esposada y escoltada fuera de la oficina. Uno de los agentes se volvió hacia mí. «¿Usted es cómplice o testigo?», preguntó con seriedad. «No sabía nada», respondí con sinceridad, entregando el dossier que me habían dado. «Solo quería respuestas». El agente asintió. «Eso tendremos que verificar, pero gracias por cooperar». Con Ana fuera de mi vida, comencé a reconstruir lo que quedaba de mí. Los meses siguientes fueron difíciles, enfrentando preguntas de la policía y tratando de limpiar mi nombre. Pero con el tiempo logré salir adelante. Nunca volví a saber de Ana, aunque a veces escuchaba rumores sobre su juicio y los detalles de sus crímenes. Su caída fue tan espectacular como su vida secreta. Lo que aprendí de todo esto es que no puedes conocer realmente a alguien. No si esa persona no quiere ser conocida. Pero también aprendí que incluso después de la traición más grande, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y esta vez sabía que mi vida estaría construida sobre la verdad, no sobre mentiras.